A los hermanos del campamento de los santos en el sur de la Florida. Gracia, paz y honra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ayer estuvimos viendo y hoy también estaremos viendo el comportamiento y lo que Jesucristo vio en la iglesia de Éfeso, a como hoy está viendo, está oyendo el comportamiento de las iglesias. Así que no descuidéis tu manera de ser, porque lo que fue ayer, como lo decía, es proyección para ahora. El mismo Jesucristo que escudriñó la iglesia de Éfeso es el mismo Señor que está escudriñando la iglesia del movimiento mundial Tierra Santa, de la cual yo pertenezco. Ayer, no sé si lo notaron, yo lo noté hasta después. Yo les estaba contando que en una vigilia sentí del Espíritu Santo el acercarme y orar por una mujer judía, que les contaba que usaba pinturas y que, por cierto, hablaba muy cerca de mí y hablaba mucho conmigo, y que la pintura, por cierto, olía horrible. Como también sobre los perfumes baratos que usan hombres y mujeres que huelen espantoso, dulces, que le queda grabado en la nariz a uno, no en las manos, sino que queda en las células de la nariz. Pero seguí explicando sobre las células nasales, pero no terminé de explicarles qué pasó, y a eso voy, antes de empezar. Yo pues no me resistí a lo que el Espíritu Santo me mandó en ese momento. Me vine hacia la mujer esta. Yo les dije pues que yo no soy de los de que muy a la carrera voy y pongo las manos, sino que en el momento en que yo me le arrimo, esa mujer se fue para atrás como desmayada. Yo no la toqué, ni soy de los que empujan a los hermanos de la frente para que caigan para atrás, o los empujo de la cabeza para que caigan para adelante. Eso no es bíblico. Dios no necesita tocar a nadie, como el Señor tampoco necesitó tocar al endemoniado gadareno para que él salieran los espíritus que lo tenían atormentado. Bueno, esta mujer cayó y los hermanos empezaron a orar por ella. Y bueno, la cuestión que al rato ya reaccionó y yo no le dije nada. Simplemente que el Espíritu Santo me tocó para que me acercara a ella. Yo me imagino, y así fue, que el Señor quería tratar con ella por tantas joyas y por tantas pinturas que ella usaba. Pero no le dije absolutamente nada. Le dije, pues el Espíritu Santo me tocó para que orara por ti. Y sucedió lo que sucedió. Ahora ponte en concordancia con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios. Si algo malo andas haciendo, trata con Dios, que Él te va a restaurar. Bueno, eso fue todo. Al día siguiente, llegando ella a la iglesia nuevamente, me dijo, hermano, me asaltaron hoy y me robaron todas las pinturas y todas las joyas que traía en la cartera. Le digo, yo me imaginaba que el asunto venía por ahí. Yo me lo imaginaba. Pero el Espíritu Santo se lo sabía. Bueno, fue una lección que se llevó esa mujer. Ella reconoció que sí, que el mal estaba en eso. Bueno, al tiempo después no volvió, y yo cuando la vi ya fue ya en pecado nuevamente. O sea que la lección no la supo aprovechar. Allá ella, yo no la condeno, yo no puedo juzgarla. Dios ha de querer que todavía esté con vida, porque yo no volví a verla nunca más, y que tenga tiempo de arrepentirse, porque ella volvió a caer en pecado
Yo la vi en pecado a ella, tiempo después, la vi en pecado, ella no me vio, no le dije nada porque yo ya había cumplido con lo que el Espíritu Santo me puso. Ahora el asunto es ella y Dios. Si yo le hubiera dicho algo a ella, pues ya se lo hubiera dicho en la carne y por el pecado que estaba cometiendo, estoy seguro que se hubiera hecho una discusión y nosotros no estamos para discutir, menos con los hermanos. Si Dios le dio una lección, ¿quién soy yo? Pues para volverle a hacer lo mismo. Recuerden que la salvación es individual. El trato es con Dios. Yo no era pastor de ella. Claro, los pastores, si tienen que exhortarlo 50 veces, están con toda la autoridad de parte de Dios. Si tienen que ponerlo en disciplina, están con toda la autoridad de parte de Dios. Que el discipulado se aprenda esto de memoria. El pastor fue puesto por Dios y tiene toda la investimenta del Espíritu Santo para actuar, porque es la cabeza de la iglesia. Allá, ella que se entendiera con el pastor, que creo que nunca volvió, porque yo después me fui de aquí. Cuando yo era pastor, yo creo que una vez les conté que el hermano que tocaba la guitarra se recostaba a la pared a tocar la guitarra sin ninguna reverencia o algo parecido que era para Dios. Entonces yo le llamé la atención y no le gustó. Le digo, bueno, hermano, usted o se para adelante con reverencia y hasta para cantar y tocar el instrumento hay que hacerlo bien para Dios. Ojalá el hermano Fernando Chinchilla no lo haga, pero hay pastores que se recuestan al púlpito. Una noche esta vi uno recostado al púlpito, tampoco. Se estaba muy cansado por leer a la predicación a otro, pero no había recostado al púlpito. Dios sabe querer que el hermano Fernando nunca lo haya hecho. Y si alguna vez lo ha hecho, pues que nunca lo haga. Más cuando uno está adelante, tiene que tener más reverencia. Y por el ejemplo, a los discípulos debe enseñarle cómo pararse al frente, usar toda su personalidad. Ahí sí se usa la personalidad como individuo, bien presentado, no mostrar pereza. ¿Por qué? Porque es un soldado de Cristo y Cristo lo puso ahí para ejemplo de las ovejas. Entonces es cuando más tenemos que tener cuidado. Bueno, hermanos, ya aclaré lo que se me quedó ayer. Estamos en el libro de Éfeso. Ayer quedamos hablando sobre los imitadores que decían, en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, que ni los demonios se creían eso, eran imitadores. Fueron a una casa a orar por un endemoniado y salieron desnudos y heridos. Eso, yo repito, no es cualquiera que puede ir a sacar a un endemoniado, porque se le puede pegar incluso. Menos poner la mano sobre un endemoniado. Menos si Dios no lo ha llamado a tal misión. Dios tiene para cada uno tiene su tarea. Aún más yo puedo estar sentado ahí con vosotros y hay que sacar un endemoniado. No porque yo tenga tantos años, soy el más llamado a sacar el demonio. Si Dios quiere usar a otra persona, yo pues oraré, pero dejaré que aquella persona que Dios llamó, sea el hermano Fernando o sea alguna hermana, que lo haga ella, porque ella o él fueron los llamados a sacar ese demonio. Yo lo que haría sería orar, porque si voy de boca abierta, como dicen,
a meter la cuchara donde no me han llamado, no solo quedo desnudo y herido, me puede pasar las mismas. Dios tiene una tarea para cada uno y en el momento que Dios diga. Esto no es por edad, no es por años, sino por santidad y por obediencia al Espíritu Santo. El cristianismo no se mide por edad, por años de predicar, sino por lo que está viviendo en ese momento. Claro que yo tengo que estar en santidad, tengo que estar bien delante de Dios en cualquier momento. Pero yo, como siempre digo, yo respeto las órdenes de Dios. Ya si el hermano Fernando me pone a mí, hermano, encárguese usted de eso. Bueno, no me queda más remedio que obedecer, porque es mi pastor. Si yo metiera las de andar, la responsabilidad caería sobre el hermano Fernando, no sobre mí. Como les conté que un pastor de esos que se ponen solos, digo, el Espíritu Santo me dijo a mí que pasara a fulano a cantar. Qué vergüenza, le contestó el hermano, qué raro, y yo no he sentido nada. Bueno, eso le pasa a los pastores que se ponen solos y a las iglesias que parecen ser iglesias y no lo son. Bueno, todos cayeron en esa iglesia después. Que porque yo sé tanto de anécdotas y tantas cosas, porque dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es mucho lo que he recorrido y podría pasarme aquí 3 días contándoles anécdotas, contándoles historias de lo que yo he visto. Bueno, hermanos, vamos a seguir para adelante. Me imagino que ya tienen las Biblias abiertas. Ya saben dónde quedamos ayer y seguimos para adelante. Amén. Las tentativas de imitar la obra del Espíritu a través de los siervos de Dios siempre terminan desastrosamente para aquellos que las intentan. Después de esta experiencia floreció otra vez de nuevo la iglesia. El temor se apoderó de todos y aquellos que ejercían artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron. Ya la iglesia empezaba a florecer. Ya los hermanos ya habían visto esa experiencia. Entonces muchas cosas se dejaron de hacer malas y la iglesia empezó a florecer. No como aquel Simón el Mago, libro de los Hechos, que le ofreció a Juan y a Pedro dinero para que les enseñara cómo actuaba el Espíritu Santo. Como si esto fuera de hombres, o se pudiera vender, o se pudiera sacar ganancia del Evangelio. Bueno, hoy tenemos más de un sinvergüenza, más de un mafioso metido dentro de las iglesias, que sí lo hacen, que estafan al pueblo. Pero esto es peligrosísimo. Pedro lo reprendió y le dijo a Simón el Mago, arrepiéntete de tus pecados para ver si te son perdonados. Ni Pedro lo confesó, enseñándonos a nosotros que ningún hombre debe confesar a otro. Y todavía Pedro dudó de que fuera perdonado por Dios. O sea, se lo entregó a Dios y que Dios hiciera con Simón el Mago lo que quisiera. Que lo perdonó o no, no lo sé. La Biblia no lo dice. Pero una cosa, tú como discípulo tienes que saber que con la palabra no se puede hacer dinero. No somos ministros para cobrar a la iglesia, o cobrar por sanidades, o cobrar por milagros, o cobrar por lo que sea. Yo vuelvo y repito, el día que yo cobre un 5, o un 5 de dólar, un centavo de dólar, por predicar la palabra, que Dios me arranque la lengua y me arranque toda mi cabeza. Porque yo predico por amor a Dios, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por el sacrificio que me tiene salvo, que me tiene
con vida que me tiene predicando el Evangelio. Por los milagros de Dios y por misericordia de Dios es que yo predico. Nunca en mi vida cobraré un 5. Yo les había dicho que una vez me preguntaron que cuánto cobraba yo por una noche predicar en una campaña evangelística. Le dije, hermano, no me vuelva a preguntar eso, porque usted lo que está es ofendiéndome. A ellos les estaban cobrando allá por los años 80 1,000 colones por noche, y por los años 80 1,000 colones era un platal, o sea, los estaban estafando. Y yo no fui a predicar, no sé si hice mal o hice bien, pero yo me sentí ofendido. Si los hermanos me conocían a mí, yo me sentí ofendido que me ofrezcan plata por predicar. Y no fui a predicar ni una noche. Yo no sé si cometí un error. Yo creo que si hubiera cometido un error, Dios me hubiera exhortado, me hubiera amonestado por medio del Espíritu Santo. Pero no lo sentí. Yo creo que estaba en lo correcto. Ofrecerle a un hermano que no cobraba diezmos, ni cobraba ofrenda, ni vivía de eso, ofrecerle dinero para que predique una noche, eso me ofendió más bien. No lo hice, no sé si cometí pecado o no, creo que no. Pero sigo adelante. Era tanto el poder que ya estaba ejerciendo esa iglesia que el temor se apoderó de todos. Y hasta los brujos trajeron sus libros y los quemaron. Bueno, eso hice yo con todo el material que tenía, que eran, no sé, podría ser, y no estoy exagerando, hermanos, delante de Dios, miles de colones en libros, más que yo trabajaba con la agencia Novosti de Moscú. Entonces yo podía escoger los libros que yo quería. El orgullo mío era mi biblioteca. Y todavía siendo cristiano, el orgullo mío seguía siendo mi biblioteca. Un hermano me dijo, pero hermano el hermano Jimmy, nunca se me olvida, pero usted va a seguir con esos libros. Usted ese libro debe desaparecerlos. Nadie me había dicho eso. Pero claro, yo estaba empezando en el cristianismo. Ay, hermanos, yo le hice caso al hermano. Y en varias tandas, en una misma noche, quemé todos los libros. No les digo que no, porque en eso soy muy honrado. Me dolía ver esos libros quemándose. Salía humo de colores, porque eran libros que tenían hasta letras de oro. Eran libros empastados, bellísimos, caros. Era puro marxismo, leninismo, era pura filosofía. Y era ese montón de plata que se me estaba yendo a mí en fuego. Yo los estaba quemando y soy muy honrado, repito. Me dolía a mí ver quemar esos libros, pero lo hice y después hubo paz en mi corazón. Al principio sentí dolor, después Dios me dio la paz. Ahora tengo la biblioteca llena otra vez. Tengo al frente mío como 200 libros. A la par mía tengo 100 libros por lo menos. Tengo la biblioteca llena y encima de la biblioteca tengo por lo menos 200 libros. Ah, por eso es que el hermano puede predicar y puede enseñar, diría alguno. Pues sí, claro. Si piensas ser pastor o ser maestro o ser evangelista o servir bien en la iglesia, en lo que sea, tienes que leer, tienes que cultivarte, tienes que escudriñar las escrituras primero que todo. Y aún más, yo siempre les digo, tienen que estar al tanto de las noticias. ¿Qué está pasando en Ucrania y por qué? Yo sí lo podría explicar bien. Yo no creo que alguno de ustedes, no es que los esté menospreciando, pero que puedan predicar el asunto o explicar lo que está pasando en Ucrania y por qué.
Yo lo sé desde el año 94, que fue cuando empezó el asunto. ¿Por qué razón, hermano? Porque usted, bueno, tú, es que a mí se me hace un enredo. Tú vas a ser pastor, vas a ser maestro, vas a ser evangelista, o simplemente un cristiano activo, y te van a hacer preguntas como esa, o otras preguntas. ¿Por qué Alemania, por qué la Unión Soviética hizo el muro de Berlín? Yo sé por qué lo hizo. Hay hermanos que se oponen a que los hermanos oigan noticias. No. Porque si te hacen una pregunta, tenés que contestarla. Nosotros no vamos a andar predicando lo que no sabemos. Tenemos que predicar lo que sabemos. Y tenemos que ser cultos, ser lectores, estar al tanto de cómo marcha el mundo para poder enseñar que Cristo viene pronto. Las cosas que se están viendo muestran que la venida de Jesucristo es pronta y que la Biblia no miente y que todo eso está en la Biblia. Bueno, hermanos, así es como crece una iglesia, con hermanos que se preparan y se preparan de veras. Más tú, que es mi esperanza, que vas a ser maestra, que vas a dirigir cultos en las casas, que vas a ser ministro, primeramente ministro laico, o sea, ayudante del pastor. Tenés que estar al tanto del todo y enseñar a la gente por qué suceden las cosas. Como me dijo un ex pastor en Costa Rica, ¿cuándo han habido terremotos en Costa Rica? Le dije yo, mire, hermano Juan, bueno, ya no estaba de pastor él, ahí anda en el mundo arrostrado. En 1910 casi destruye la provincia de Cartago. Estoy hablando de Costa Rica, la provincia de Cartago, que fue la primera capital de Costa Rica. Yo tengo fotos y tengo libros sobre eso. Después le digo, mire, el terremoto de Cinchona, el terremoto de Pacayas, el terremoto de Sámara. Y el hombre está tan cerrado. Bueno, dice que el príncipe de este siglo le cega el entendimiento. Claro, ya el hombre está caído, ya está en manos del príncipe de este siglo. Pero para que un hermano diga, por ejemplo, que en México no han habido terremotos, cuando yo viví desde el 85, y cuando estaba celebrando en el 17 años de la conmemoración, digámosle así, hicieron en México un simulacro en la mañana, a las 10 de la mañana, y por los caídos en ese terremoto, que fueron más de 10,000. Y ese mismo día, si no me equivoco, a la 1 de la tarde, se vino un terremoto bastante fuerte, hubieron muchos muertos, edificios caídos y todo. Como quien dice, sigan celebrando esa tragedia. Si eso no es para celebrar un terremoto donde han habido muertos y tanta cosa. Pero en México se hizo así, a mí me dolió muchísimo, hasta lloré. Y había gente que me mandaba pésame y todo eso. Porque saben cuánto yo quiero a México. Pero resulta como un escarmiento o una enseñanza de cómo van a celebrar una tragedia. Yo diría que más por castigo que por otra cosa, porque ya se había dado en México luz verde para casamiento y unión de los homosexuales, porque el marihuanol ya en México se vende en toda parte. Es la misma marihuana disimulada, la marihuana con la firma del médico. Yo no creo que no sea castigo. En vez de darle gracias a Dios de que México por lo menos se pudo recuperar, pero México cada vez se está hundiendo más y más. La última vez que yo estuve en México, había partes donde olía mal, porque México, la ciudad de México, estaba sentada sobre un lago, y ya con los terremotos se ha subido la arena y la tierra con que rellenaron ese lago para hacer la Ciudad de México.
que antes era Distrito Federal, y huele a pura cloaca. Huele a pura cloaca en ciertas partes. Le dije yo a un taxista, yo creo que el sistema de alcantarillado aquí está muy malo. Me dice, no, carnalito, me dice, es que ya está muy cerca el relleno a la superficie. Hasta me dio miedo a mí. Y bueno, yo creo que en México será destruida la ciudad, al menos con otro terremoto grande, porque está en falso. Como dice la palabra, el que construyó sobre la arena. Igual México. La ciudad de México fue construida sobre la arena. Era un lago y estando Montezuma dirigente, rellenaron el lago y luego se fueron asentando y ahora son edificios. Claro que en México los edificios no son muy altos. Al menos la aguja es el más alto. Porque no pueden construir muy alto porque más rápido se hunde. Y una enseñanza más. A los mexicanos nos llaman aztecas. Y el azteca no es nacido de México. Los aztecas llegaron, no se sabe de dónde, vienen del norte, tienen que haber pasado por Estados Unidos y Canadá y se asentaron en México. Eran muy crueles. Los aztecas eran una de las tribus más crueles que podía existir. A eso que hicieron echado a los mayas, los mataron y a los que quedaban los echaban para el sur. Por eso en Guatemala, Honduras, Nicaragua la gente es muy morena y tienen ciertos dejos. Ya el tico, aunque también, pero el tico tuvo la misericordia de Dios, que fue después habitada por mucho europeo, por el clima y por otras cosas. Bueno, no vamos a hablar ahora de geografía ni historia, pero para que ustedes sepan que no sabían que los aztecas no es de origen mexicano, que los aztecas, están los toltecas, los chapanecas y todo lo que termina en ecas en México, pero aztecas no son originarios de México, que se asentaron ahí y empezaron a destruir a todas las tribus pequeñas, porque repito, eran sanguinarios, muy poderosos, y entonces se conoce como el país azteca. Pero no todo México es azteca. Todavía hay mucho maya, hay otras tribus. Bueno, seguimos para adelante, hermanos. Después de que los adivinos quemaron los libros, se levantó una nueva oposición en contra de Pablo, siendo la razón de ello de que había hecho peligrar la obra de los artesanos. O sea que no esperes de que el diablo descanse, porque el diablo no descansa las 24 horas. Cuando no es una cosa, es otra. Los artesanos hacían sus ídolos y todo eso venta de ídolos les fue quebrando los negocios. Ya no era negocio hacer ídolos, porque ya estaba el cristianismo en lo mejor, arrasando con toda esa ignorancia que tienen ellos. Y por cierto que es muy probable que para esa época llegó Juan haciéndose cargo de la iglesia. Es imposible establecer cuánto tiempo duró Juan a cargo de la iglesia de Éfeso. Es muy probable que Jesús a la iglesia de Éfeso haya sido enviado unos 35 años después de la partida de Pablo. Revela los cambios que habían tenido lugar y a ellos tomamos ahora nuestra atención. Unos 35 años pasaron cuando se escribió la carta. Ya la iglesia era poderosa. No se sabe si estaba en manos de Juan, aunque yo lo dudo por lo que dice el Señor después. Juan tiene que haber estado algún tiempo ahí, pero por lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, no creo que en ese entonces Juan estuviera a cargo de la iglesia. Bueno, era una iglesia muy buena, aprobada por Cristo. Esta aprobación se divide en 7 fases. Ponga atención, hermano. Primero, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son.
O sea que la iglesia no se le iba así porque así, como dice el mundo, no le metían gato por liebre. Y has hallado mentirosos a más de uno que se debe llamar apóstol. Y has sufrido. Bueno, una iglesia que está entregada a Dios tiene que pasar por el sufrimiento. Por eso, hermanos, prepárense